Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Este episodio será un poco diferente porque les tengo una masterclass acerca de macroeconomía y geopolítica. Así es, especialmente cuando invertimos en la bolsa, debemos aprender a hacer un análisis para de verdad entender cuáles son las oportunidades del momento, todo lo que pasa a nivel internacional y cómo eso nos puede dar oportunidades de inversión. Así que acompáñame a analizar el contexto actual desde una perspectiva macroeconómica y geopolítica. Comencemos. Quiero hacer una breve intro del contexto actual, que es lo último que estamos viviendo en estos momentos. Creo que no debe ser sorpresa ni novedad para nadie que la guerra con Irán está escalando rápidamente. Están pasando cosas a cada momento, tenemos una nueva noticia, tenemos un suceso, una novedad. Y quiero empezar por hablar del estrecho de Hormuz, que los que me siguen se los vengo diciendo por ya un buen tiempo, ¿ok? Que el verdadero riesgo de esto era que iban a cerrar este estrecho de Hormuz, que es el estrecho a través del cual pasa aproximadamente el 20% del petróleo en el mundo. Y si bien nadie es dueño de este estrecho, ¿ok? Es un canal de agua. Es demasiado valioso porque es el corazón petrolero del mundo. Entonces, Irán, lo que ellos vienen diciendo en las últimas horas es que eso está cerrado y que cualquier barco que pasa los van a incendiar, que en otras palabras nadie se acerque. Pero ya tenemos la respuesta de Estados Unidos, que era lo que hemos estado esperando. ¿Cómo va a reaccionar a eso Estados Unidos? Porque no pueden hacer eso. O sea, de eso depende el 20% de todo el petróleo a nivel global. Eso afecta a todos. ¿Ok? Y ya tenemos la respuesta y es que Trump ha tomado medidas para proteger el comercio en el Golfo Pérsico a través de seguros y garantías a todos los barcos que transportan mercancías o petróleo. ¿Okay? Petróleo no es lo único que se transporta, es lo principal. Obviamente también tenemos gas natural, fertilizantes y cosas así. Entonces el gobierno de Estados Unidos ha tomado acción, ha dado por lo menos las primeras declaraciones. Este seguro es para el comercio marítimo en el Golfo Pérsico. Y se ha mencionado hasta que la Armada va a escoltar a los petroleros de ser necesario, es decir, para protegerlos y para que puedan lograr el objetivo de las entregas y del transporte. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque debemos proteger el comercio marítimo. Es importantísimo para que las cosas sigan fluyendo, para no causar disrupciones a nivel global. Obviamente, si no tenemos esa oferta, ¿no? Si simplemente lo bloqueamos y está completamente bloqueado y cerrado, ¿eso qué va a causar con los precios? La falta de oferta aumenta demanda, eso causa que los precios suban de forma muy rápida, muy agresiva, impactando todo. Entonces, el mercado de petróleo está ahora mismo en un punto bastante delicado, porque estaba ya, o sea, cuando ellos nos dijeron que eso estaba cerrado, estamos entrando en una fase muy peligrosa. Y lo que Trump ha hecho es ya colocar una solución, ¿ok? Recuerda que también hay el tema de las empresas de los seguros. Imagínense si tú tienes una empresa de seguro, tú quisieras asegurar en medio de una guerra a estos barcos cuando las probabilidades son casi seguras que algo grave puede pasar. Por supuesto que no, porque de esta forma las aseguradoras pierden dinero y se exponen demasiado. Entonces es ahí donde entra Trump, ¿no? Que está ordenando en dar como este seguro político para que el comercio siga fluyendo. ¿Qué es lo que en realidad nos conviene absolutamente a todos? Hasta Irán. A nadie le conviene cerrar el estrecho de Hormuz y hacer un caos energético global. Nadie sale ganando al hacer eso. ¿Ok? Así que ya tenemos la respuesta de Estados Unidos, ya están presentando sus propuestas, sus soluciones para solucionar esto. Ahora, obviamente vamos a esperar que definitivamente tengamos
eh, que todo siga marchando en orden luego de estas declaraciones, ¿ok? Ahora, algo interesante que pasó luego de estas declaraciones, al inicio, ¿no? El petróleo, cuando sucede esto en la bolsa de valores y en general sube de precio, porque es como que, wow, ya no vamos a tener suficiente, la demanda está disparada, la oferta disminuyendo, el estrecho de Hormuz cerrado, aún peor, y todo se iba en esa dirección de un petróleo más caro. Pero luego de esta propuesta de básicamente que esto continúe a influir en el estrecho, de dar estos seguros y estas garantías y esta protección correspondiente a los barcos, los precios en las últimas horas del petróleo han estado bajando tras ese anuncio. ¿Ok? Entonces, la clave aquí para seguir es que el petróleo y la energía son los indicadores que muestran hacia dónde va el conflicto de la economía. Son como un termómetro, nos van a decir qué tan extremo están las cosas, si estamos como que en pánico y todo se dispara, o si estamos en el camino de encontrar una solución, estamos en una propuesta, y eso se va a ver, el precio se va a ver em, ajustado, ¿ok? De forma correspondiente. Así que en pocas palabras, Trump está intentando calmar esta situación, arreglar esta situación que era lo que se esperaba y proteger el comercio para, por supuesto, pues asegurarse que estos precios del petróleo no se salgan de control y evitar que el conflicto empeore el mercado. ¿Ok? Claro está que las consecuencias son petróleo y gas suben, la inflación y costos más altos en general. En el mercado se refleja en volatilidad e incertidumbre, aunque no hemos visto aún un pánico total, eso no hemos visto, ya les voy a explicar por qué numéricamente o cómo saber cuándo es un pánico total, porque es algo numérico, no es algo basado en opinión. Y las empresas más grandes siguen creciendo, ¿ok? Siguen creciendo porque los fundamentos, cuando pasa algo que asusta a la bolsa y la bolsa baja, no significa que las empresas dejaron de crecer. No, simplemente eso no cambia los fundamentos de las empresas, simplemente es el susto que hace bajar a todo en general. ¿Ok? Las acciones pueden caer por miedo, por incertidumbre, por algo que está sucediendo, por las proyecciones de algo que va a suceder, pero eso no significa que los fundamentos de las empresas hayan cambiado. Así que esto es lo que está pasando, o sea, esto es como el contexto actual más reciente, ¿ok? Y por supuesto, hemos visto a raíz de esto una bolsa de valores bajista desde que abrió el mercado esta semana, pero no algo tan extremo para decir, o la bolsa se desplomó o estamos en el piso, nada de eso, ¿ok? Así que todo inversionista, o si aún no inviertes en la bolsa, eres un inversionista potencial, debes entender cómo estas tensiones afectan precios y oportunidades de inversión. Así que me gustaría saber en el chat cuántas personas aquí son nuevas y aún no son inversionistas, pero están como interesados en ser. Pongan sí, 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 o yo en este chat ahora mismo si eres una persona nueva, quizá es tu primera clase conmigo, recién estás aprendiendo de estos temas, ya sea bolsa de valores, macroeconomía, geopolítica, cómo todo esto se conecta. ¿Ok? Wow, ok, tengo muchas personas nuevas, así que no se preocupen que esta clase está diseñada para principiantes, para hacerlo bastante sencillo, práctico. No me gusta asumir nunca en una clase abierta que todos saben de lo que estoy hablando, sino empezar desde el inicio. ¿Ok? Ok, buenísimo. Entonces, excelente. Y si estás aquí, me imagino que es porque tienes un interés en participar en el mercado de valores, pero quieres entender un poco mejor cómo funciona todo esto. ¿Ok? Buenísimo, excelente. Así que vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de las lecciones del pasado, porque el pasado siempre nos enseña mucho para cosas que nos ayudan en el presente y para proyecciones del futuro. ¿Ok? Al final del día, cuando uno es inversionista, vas a aprender que siempre nos toca estudiar el pasado.
Por ejemplo, cuando hacemos análisis fundamental porque queremos saber si una empresa es una buena empresa para invertir, tenemos que analizar los ingresos pasados para hacer una proyección para un ingreso futuro. Es basado en hechos siempre, ¿ok? Y cuando somos un trader a corto plazo, tenemos que enfocarnos en qué, en análisis técnico en vez de fundamental, que es al final del día estudiar esos movimientos pasados. Entonces, el inversionista, ya sea a largo plazo, análisis fundamental, a corto plazo, análisis técnico, o ya seas un economista que estás estudiando data económica como el Producto Interno Bruto, o datos de inflación, ¿con qué vas a comparar esa data? Con data pasada para poder hacer una comparación y poner en contexto la data nueva. Entonces, si te das cuenta, todos los estudios o todas las carreras en relación a finanzas, economía, la bolsa y todo esto, en realidad es un estudio del pasado. Para poder hacer proyecciones, tener una tesis, tenemos que analizar lo que ha sucedido antes. Si no, sería una locura. Estaríamos adivinando y opinando y así no funciona. Así uno no tiene resultados, ¿ok? Entonces, vámonos con Trump. Cada conflicto de Trump sigue un patrón claro, ¿ok? También podemos analizar a Trump y cómo está manejando todas estas situaciones que, ojo, no son nuevas. No es la primera vez que Trump tiene una tensión geopolítica, ¿sí o no? No es la primera vez que nos enfrentamos a un país, no es la primera vez que hacemos esto en el Medio Oriente. Entonces, hay un patrón claro, ¿ok? El patrón claro que Trump está mostrando en el último año especialmente es, empieza con presión verbal. Es muy obvio, la presión verbal es en redes, es en televisión, es, ¿no? Por todas partes, presión verbal. Luego hay una preparación correspondiente, luego hay una acción, se toma una acción, una decisión, luego hay una negociación para ver si se cambia esa acción y luego una resolución. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en guerras, en capturas de líderes, como lo de Maduro. Cuando digo guerras, no solo me refiero a guerras literales, sino también comerciales, ¿ok? Como lo de los aranceles. Entonces, entender este patrón nos permite anticipar movimientos del mercado y oportunidades de trading. Nuevamente, todo estudio, cuando estamos hablando de estos temas, del dinero, de inversión, de economía, se basa en qué? En un patrón, en la lección del pasado, en estudiar qué ha sucedido, identificar lo que ha pasado para poder proyectar lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, a continuación les voy a dar los 8 pasos que hemos identificado que están sucediendo y es un patrón que los va a ayudar a hacer proyecciones correspondientes. ¿Ok? El paso uno es la presión verbal inicial. Entonces, Trump inicia con amenazas públicas y mensajes estratégicos. El objetivo es forzar un acuerdo sin usar fuerza real al principio, ¿no? Nunca vamos directo con fuerza, no. Se empiezan a hacer amenazas, que no hagan esto, que necesitamos esto. Son mensajes muy estratégicos. ¿Cuáles son algunos ejemplos, mensajes sobre la Armada hacia Irán? Estuvimos en eso varias semanas, como algunos recordarán. O, por ejemplo, una de las cosas más recientes que pasaron en términos de guerra comerciales fue los aranceles a la Unión Europea antes de la acción concreta. Entonces, clave para los inversionistas es anticipar volatilidad antes de movimientos de mercado visibles. Cuando empezamos a ver esta presión verbal, ya, desde ya, con estas presiones podemos anticipar esa volatilidad, que se va a empezar a mover más la bolsa. Ahora, ¿cuál es ese momento clave en la bolsa que vamos a ver más movimiento, más volatilidad, donde hay más oportunidades de inversión? Porque algunas personas solo se enfocan en cuál es la oportunidad de inversión, qué sector, qué empresa, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos da la bolsa más oportunidades de inversión? Es una pregunta aún más válida, más importante antes de decidir qué activo. Y eso es en la apertura del mercado de valores.
La apertura, ¿ok? Y la bolsa abre, para los que son nuevos y no saben, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Está abierto en horarios de oficina, de 9:30 a 4. Cierra a las 4 hora este, siempre hora Nueva York, ¿ok? Es esa apertura que nos da esa ventana de mayor actividad, de mayores oportunidades de entrada. Y cuando estamos en casos así, casos extremos como los de Irán, es muy curioso, pero generalmente pasan durante los fines de semana dándonos ese lunes 9:30 la acción principal. Entonces, saber detectar no solo lo que ha pasado, entenderlo, conectarlo, sino cuándo es el momento más clave para estar atentos, es crucial. Hay personas que piensan que uno tiene que estar en la bolsa todo el día ahí esperando una oportunidad. Eso no funciona así. Puede ser suficiente que simplemente escojas estar activo al inicio del día. Y de hecho, yo conozco muchísimas personas exitosas en la bolsa que únicamente se conectan y operan al inicio del día. No después, no al mediodía, no en la tarde, al que a algunos les gusta operar el cierre, pero me refiero en términos generales, ¿ok? ¿Qué te va a dar más probabilidad de éxito? La apertura del mercado es clave, ¿ok? Así que cuando vemos volatilidad, cuando yo digo, ok, ver volatilidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo uno mide la volatilidad? Se mide a través del índice de volatilidad, que se llama VIX. ¿Ok? Este es el índice de volatilidad em, reflejado en la actualidad, o sea, en el día de hoy. ¿Ok? Y es importante ponerlo en contexto, ¿no? Porque la mayoría esto no les va a decir nada si es la primera vez que ven índice de volatilidad. Para empezar, representa el miedo y la incertidumbre del mercado, del inversionista, del sentimiento, ¿ok? Y en el último mes hemos visto que solo en el último mes, que es muy poco tiempo, lo hemos visto subir casi un 31%. Como referencia, eso es muchísimo. En un mes subir esa cantidad, ¿ok? Aquí pueden ver de febrero 3, 18, marzo 3, 23. Ahora, ¿cómo poner en contexto este VIX? Que esté en 23, ¿eso qué significa? O sea, tenemos que poner en contexto este número. Esta va a ser una guía que te va a ayudar a saber los rangos y cómo medir si algo hay mucho miedo, no hay mucho miedo, o dónde nos encontramos en estos momentos que estamos en 23,57. ¿Ok? Esta es una guía rápida que mide nuevamente el nivel de miedo y volatilidad en el mercado de valores que es liderado por el S&P 500, que es el índice principal de la bolsa, que son las 500 empresas más grandes, más importantes, ¿ok? Que cotizan en la bolsa. Los rangos claves de 10 a 15 es un mercado tranquilo, ¿ok? De 16 a 20 es volatilidad normal, lo que se considera normal. No está pasando nada extremo. De 21 a 30 es alta volatilidad y es ahí donde nos encontramos, donde vemos movimientos fuertes. ¿Dónde estamos? 23,57. Pongámoslo en contexto. 23,57 se encuentra entre 21 y 30, que es alta volatilidad. Nos estamos en un periodo definitivamente de alta volatilidad. Sin embargo, los que hemos estado mucho tiempo en la bolsa sabemos que esto no es nada. Y los que hemos estado en la bolsa activos en un 2008, en la gran recesión, en un 2020, cuando fue esa locura que nos anunciaron que íbamos a estar encerrados por 2 semanas, los que hemos vivido esas fechas en el mercado de valores, lo hemos visto dispararse muchísimo más. ¿Ok? De 31 a 40 es mucho miedo, eso ya es algo extremo. 40 o más es pánico extremo. ¿Ok? Así que lo que quiero decirles es que basado en cómo estamos viendo las cosas de forma numérica, nunca es una opinión, es basado en el número, en lo numérico, en la historia, en el análisis comparativo. No hay pánico. Ahora mismo en la bolsa, no, pánico no hay. ¿Ok? Hay alta volatilidad, eso sí hay, pero pánico como tal, no.
La bolsa no piensa que estamos en una tercera guerra mundial, para nada. Si pensaría eso, estaríamos con un VIX doblado al actual. ¿Ok? Entonces es importante entender esto. Una regla simple es que cuando un VIX sube, la bolsa es la relación inversa, el miedo y la incertidumbre reflejado en el índice de volatilidad sube, la bolsa retrocede. ¿Ok? Y cuando un VIX baja, es decir, cuando estamos en un mercado tranquilo, volatilidad normal, la bolsa tiene tendencia alcista. Entonces, se llama una correlación inversa. Tiene sentido, ¿no? Si hay mucho miedo, pues la bolsa retrocede. Y si no hay miedo y todo está bien, la bolsa tiende a subir. ¿Ok? Paso 2, postura estratégica. Recuerden que estamos ahora mismo estudiando lo que es el patrón. Como les he dicho, es lo más importante para poder hacer proyecciones. La postura estratégica es la movilización militar o movimientos visibles que se empieza a hacer, pero sin atacar todavía. Cuando Trump empieza a anunciar en redes, en Truth Social, ¿no? Que es lo que él usa, bueno, ya estamos, los militares están listos, posicionados en el Caribe, como fue en su momento, o en el Medio Oriente, en Irán, y ya empieza a dar como que esas pistas bastante claras, ¿no? También coordina aliados, muestra esa fuerza, ese liderazgo y crea esa credibilidad, ese posicionamiento, ¿ok? Varios ejemplos hemos visto como cuando se envió los militares al Medio Oriente o también cuando, ahora último, ¿no? Tenemos un par de ejemplos concretos del 2026, bastante recientes, cuando fue el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela y todos ahí se nos activaron todas las alarmas. Entonces, eso se llama postura estratégica. La implicación para los mercados es, ahí sí aumenta la incertidumbre porque es como que algo va a pasar, nos están avisando que algo están haciendo, algo va a pasar. No es normal que se envíen militares al Medio Oriente, no es normal que se cierre el espacio aéreo sobre Venezuela, sobre ningún lugar, y entonces aumenta la incertidumbre. ¿Qué generalmente pasa cuando aumenta la incertidumbre? Tienden a subir los precios de las materias primas que son considerados refugios. Materias primas, oro, plata, cobre, petróleo, uranio, litio. Eso es lo que me refiero con materias primas. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta la incertidumbre, suele suceder que la bolsa retrocede y las materias primas, es como que el dinero se va de lo que son las empresas, lo que más representa la bolsa o un índice principal S&P 500 y se va hacia materias primas un poco afuera del riesgo, ¿ok? Entonces, ¿nosotros podemos controlar esto que ellos van a hacer? Por supuesto que no. Lo único que podemos controlar es que nuestra estructura, cómo nos estamos preparando a nivel de nuestro portafolio de inversión, nuestro análisis correspondiente, si inviertes a largo plazo, toca aprender que análisis fundamental, obviamente, los fundamentos de las inversiones. Si eres trader corto plazo, que esto se va a tratar más de cómo monetizamos en el corto plazo, vas a enfocarte en análisis técnico, pero al final el análisis es, por definición, el estudio de algo que ha pasado, ya sea algo que ha pasado hace 5 minutos que lo puedes ver en el análisis técnico o algo que ha pasado en los últimos 5 años, que lo puedes ver a través de un análisis fundamental. Entonces, nosotros en contextos así, lo único que podemos hacer es enfocarnos en lo que podemos controlar, la estructura, el análisis, nuestro plan. ¿Cuáles son nuestras proyecciones basado en nuestro análisis? ¿Y cuáles son nuestras metas? ¿Qué queremos lograr con lo que estamos haciendo? Porque no funciona meternos a operar si simplemente no tenemos una meta clara. Meterte por meterte es un desastre garantizado. Así como cualquier cosa que haces por hacer no va a salir bien. Tienes que meterte con claridad, con estructura, basado en tu análisis, con proyecciones y con una meta. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto porcentaje quieres sacarle a esta operación? ¿Ok? De eso va a depender tu éxito. Si no tienes esto o si alguno de ustedes está
viendo esta clase y su meta es quizá mejorar, quizá ya estás en la bolsa, tu meta es mejorar o irte al otro nivel o aprender a navegar este contexto tan volátil. Pregúntate a ti mismo si de verdad tienes estructura, un análisis sólido, si haces proyecciones correspondientes basado en tu análisis y si tienes metas. Lo más seguro, podría garantizar, si alguien no está teniendo resultados, es porque te falta una de esas, sin duda alguna. ¿Ok? Vámonos con paso 3, el golpe decisivo. Entonces, si la presión inicial falla, se pasa a acción militar, que es lo que hemos estado viendo, o económica concreta, económica más cuando estamos hablando de aranceles y cosas así. Esto es muy interesante. Lo que estamos haciendo aquí es, para los que recién entran, estamos desglosando el patrón que estamos viendo, que es crucial para entender hacia dónde nos dirigimos y qué podemos hacer al respecto en términos de oportunidades. Esto suele ocurrir viernes por la noche. Yo esto es un patrón que yo siempre he notado porque me ha tocado estar en la misma residencia del presidente Trump cuando muchas de estas cosas pasan, se toman estas decisiones y es muy curioso cómo por coincidencia, entre comillas, sabemos que no hay coincidencias, es al inicio del fin de semana o durante el fin de semana, un viernes por la noche cuando los mercados están cerrados, porque los mercados, la bolsa cierra a las 4 de la tarde el viernes. ¿Y por qué se tomarían estas decisiones o estos anuncios o por qué sale a la luz en los medios cuando los mercados están cerrados? Porque reduce la reacción inmediata. ¿Ok? Es muy interesante eso, es muy interesante y si has estado prestando atención, seguro también te has dado cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, varios ejemplos tenemos recientes, ¿no? Los ataques a los sitios nucleares en Irán, recuerden que eso pasó el año pasado, cierre de espacio aéreo venezolano y las cosas recientes que hemos estado viendo, podemos darnos cuenta que han sido así tal cual. Entonces, la lección aquí es que la volatilidad inicial es máxima y estratégicamente ellos intentan cubrirse de eso. ¿Ok? Por eso sucede durante los fines de semana o con un mercado cerrado. Es como un shock, por supuesto es un shock. Cada vez que tengamos algo así es un shock, todo el mundo está en shock, pero es controlado porque los mercados no están abiertos. Entonces tenemos que tener una mentalidad nosotros que todo esto es estrategia, que nada de esto es coincidencia. Y una mentalidad con calma que ve todo desde el punto de vista analítico y no de reacción, de ser emocional y reacción, como la mayoría de personas siempre reaccionan con sus emociones, no, sino verlos con una mentalidad con calma, un punto de vista, un análisis económico, nos da esa mentalidad ganadora para entender lo que viene próximamente. ¿Ok? Entonces, paso 4, movimientos bruscos, ¿no? Tras el primer golpe, los mercados abren con movimientos bruscos. Claro, generalmente esto pasa un viernes, un sábado y luego lunes, lunes 9:30, ¿qué sucede? Es ahí donde vemos reflejado todo esto, los movimientos bruscos. Aunque sí, podemos verlo reflejado un domingo en la noche en los futuros, ¿ok? Los que saben de futuros, premercados y todo eso, claro, pero me refiero cuando abre oficialmente la bolsa lunes 9:30. De forma oficial, ya uno puede operar, invertir, comprar, vender, todas estas cosas. En este contexto que vimos, petróleo subiendo, ¿ok? Acciones bajando. Recuerden la correlación que les compartí. Cuando la bolsa tiende a subir, las acciones tienden a subir, ¿ok? ¿Qué pasa con las materias primas? Retroceden. Y cuando las materias primas, incluyendo el petróleo, tienden a subir, ¿qué pasa con la bolsa? Baja, ¿ok? Bitcoin, ¿qué vimos con Bitcoin? Que de hecho Bitcoin, ese mercado no cierra, ese mercado pues sí se mantiene abierto. Vimos muy interesante una rotación afuera de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un activo muy volátil, muy riesgoso. Bonos y oros y también reaccionan. ¿Ok? Por lo general, y para hacerlo bien sencillo y no enredar a nadie,
Por lo general, cuando tenemos un conflicto fuerte, una noticia fuerte, las materias primas se tienden a beneficiar, simplemente porque son consideradas inversiones más conservadoras, inversiones que se consideran refugios o seguros. Entonces, para hacerlo sencillo, en contextos inciertos, tienden a beneficiar las materias primas y asustar a la bolsa. Cuando digo a la bolsa me refiero a las empresas, a las acciones, a los índices principales, ¿ok? Un S&P 500, un Nasdaq que representan las tecnológicas y cosas así. Entonces, luego los inversionistas, ¿qué empezamos a hacer? Anticipar la duración del conflicto. Ok, abrimos con movimientos bruscos, todo está muy movido, estamos viendo una rotación de activos con más riesgo, como empresas, activos de menos riesgo, con materias primas, pero ¿cuál es la pregunta principal? Es ¿cuál es el pronóstico de cuánto va a durar esto? Recuerden, cuando tuvimos lo de Venezuela fue un día, o sea, fue algo muy rápido, y ayudó mucho a la bolsa. De hecho, tanto así que disparó hasta la bolsa de Caracas, porque recuerden que la bolsa de Nueva York no es la única bolsa. Hay bolsas en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, es interesante porque cuando tenemos claridad que un conflicto no va a durar y básicamente que ya solucionamos en minutos o en un día, eso es positivo. Uno diría, no, eso es negativo, algo malo pasó. No, porque la bolsa está reaccionando más a las proyecciones, a lo que va a pasar. ¿Ok? A lo que va a pasar. Entonces, la herramienta necesaria para operaciones corto plazo, si bien hay muchas herramientas y muchas diferentes formas que uno puede aprender a invertir en la bolsa, a monetizar, para corto plazo lo que vas a necesitar va a ser el análisis técnico. Si aún no sabes análisis técnico, que es simplemente la forma de estudiar los movimientos de precios pasados de un activo para predecir hacia dónde puede ir en el futuro. Lo que les dije desde el inicio de la clase. Todo análisis va a depender de qué, de qué ha sucedido anteriormente, aún así sea que sucedió hace 5 minutos. Entonces, si estás enfocado en capitalizar las operaciones más puntuales, más corto plazo, más del día, esa es la herramienta que vas a necesitar, ¿ok? Y para hacerlo, toca aprender gráficos, patrones, tendencias, volumen de operaciones, ¿ok? No es estar tan enfocados o en los fundamentos, o qué hizo esta empresa hace 10 años, no, sino en cómo reaccionan los precios y el mercado, y es algo que lo puedes ver en tiempo real, ¿ok? Básicamente es aprender del pasado del precio para operar mejor en el presente y el futuro. Vámonos al paso 5. Palabras estratégicas. Luego vemos que Trump usa palabras estratégicas, como ahora último que dijo, podemos pelear, luchar en esto para siempre. Obviamente es una táctica, ¿no? Los conocemos, sabemos que no es literal, ay, vamos a estar en esta guerra para siempre. No buscamos una guerra eterna, no nos conviene, pero buscamos maximizar presión para negociar un acuerdo, para llegar a un acuerdo. Ahora, los mercados reaccionan al miedo. Por supuesto, cuando se dicen cosas así, pero el dinero inteligente, cuando hablo del dinero inteligente, no hablo de nosotros operando en nuestras casas, sino hablo del dinero institucional, corporativo, el dinero de Wall Street, los bancos centrales, los miles de millones de dólares. Eso es lo que me refiero con dinero inteligente. Es como lo llama Wall Street, el smart money. ¿Ok? De hecho, hay una película, no sé si la vieron, es una película de Sony en la cual en el 2023, cuando se lanzó, Sony me contrató para hacer una explicación educativa en la premiere de la película Dumb Money. No sé si han visto esa película, pero les comparto esto porque Wall Street usa ese término para personas que operan así de nuestras casas como tú y yo, literalmente lo llaman, en esa película lo aprenden Dumb Money, que significa dinero tonto. O sea, es literal. Una persona que está así en su casa, ellos dicen, es un dumb money, es dinero tonto. El dinero inteligente, ellos dicen que quiénes son, son ellos. Son ellos que operan miles de millones de dólares, son los bancos centrales, son los market makers, los que mueven el mercado, son los
peces gordos. Entonces, como que el dinero inteligente es smart money, en contra del dinero tonto es dumb money, y eso lo ven tal cual. Es una película que les recomiendo mucho porque es muy interesante ver el contraste de esos dos mundos, ¿no? Como que de la persona normal que opera en su casa y del dueño de un fondo de inversión que opera a nivel corporativo con el dinero de sus clientes, como lo que son hedge funds y cosas así. Pero en fin, ese contraste es importante entender porque cuando los mercados reaccionan al miedo, ¿qué sucede? El dumb money, el dinero tonto se asusta, ¿no? Y se sale. El dinero inteligente compra cuando otros venden. Y esa es una de las lecciones más importantes que nos da Warren Buffett, que es el número uno del mundo en la bolsa. Tiene casi 100 años. Que él dice que cuando hay sangre en las calles, y sangre de forma literal, ya sea una guerra, o sea, literal, y lo ha dicho, o sangre de forma metafórica, cuando la bolsa está en rojo por cualquier otra razón. Él lo ha compartido. ¿Cuál ha sido mi secreto? Yo me voy de shopping. Yo me voy aprovechar esos precios porque todo el mundo está como Wall Street le llama, dumb money, como dinero tonto, como corriéndose en pánico, asustados. No, él nos dice, la bolsa es el único lugar que cuando hay mejores precios, la gente sale corriendo. Es el único lugar, póngase a pensar, que cuando estamos con ofertas, con mejores precios, la gente no quiere comprar los mejores precios. Es algo muy curioso. Pero Warren Buffett siempre ha dicho, ¿cuál ha sido mi secreto? Yo simplemente aprovecho, tomo acción. Va como a la contraria. Cuando todo el mundo se quiere salir, eso es porque eres que smart money, el dinero inteligente. ¿Ok? Entonces, traders inteligentes no reaccionan, no están así con pánico, con miedo, con sus emociones, como una telenovela, nada de eso. Al contrario, cabeza fría, son estratégicos, y aprovechan los bajones para monetizar. ¿Cómo aprovechamos un bajón para monetizar? ¿Qué significa aprovechar un bajón para monetizar? Uno, lo más fácil de entender, cuando hay una corrección, tienes mejores precios, puedes comprar un mejor precio. ¿Ok? Eso es, digamos, lo más fácil. Lo más fácil, estás esperando que una empresa, la mejor del mundo, digamos, Nvidia, que es la mejor empresa del mundo, ¿ok? A nivel de capitalización de mercado, no a nivel de opinión, a nivel de numérico, ¿ok? Capitalización de mercado. Es una empresa trillonaria, ¿ok? Se ha posicionado número uno. Ok, bueno, sus fundamentos son más sólidos que nunca, pero cuando hay una guerra en contra de Irán y todo está así, todo muy loco, con miedo, incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Boom, todo baja en general, incluyendo Nvidia, la mejor empresa del mundo. Entonces, un trader estratégico aprovecha un mejor precio porque no es el fundamento que cambió de la empresa, es el contexto. El contexto cambió, la volatilidad cambió, el mercado tiene miedo, pero no es que algo pasó con la empresa, es que la bolsa en general cayó y un trader inteligente puede aprovechar un mejor precio en activos comprobados, ojo, no cualquier cosa, en activos comprobados. Eso es lo más fácil, como lo más sencillo para entender. Pero un trader también sabe cómo operar con estrategias bajistas. Ahora, quizá los que son nuevos nunca han escuchado esto antes, pero cuando la bolsa baja, también puedes monetizar, no solo porque puedes acceder a un mejor precio, sino porque puedes aplicar estrategias comprobadas, bajistas, que mientras más baja un activo, más ganas. El problema aquí es que muchas personas no tienen educación financiera y piensan que solo uno puede ganar cuando la bolsa sube o cuando la bolsa se dispara, y eso es incorrecto. Tenemos estrategias bajistas en el mundo de las opciones financieras, que son estrategias de trading, ¿ok? Que las usamos a corto plazo, que mientras más baja un activo, más puntos baja, más dinero le puedes sacar. Claro, tienes que aprender a operar, aprender cómo hacerlo con el activo correcto, ¿ok? Con un activo que tenga una buena volatilidad. Y en este contexto estamos muy beneficiados con la volatilidad porque hay una volatilidad alta, entonces no es difícil conseguir un activo con volatilidad y a implementar una estrategia bajista
para monetizar a la baja, ¿ok? Y mientras más baja el activo, más puedes ganar. Hay dos formas entonces de beneficiarnos de un mercado rojo. Uno, mejores precios, más conservador, más sencillo. Dos, poco más avanzado. Estrategias de trading, estrategias de opciones financieras, pero específicamente estrategias bajistas que nos dan beneficios mientras más baja la bolsa, mientras más baja el activo correspondiente que estás trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto es el ETF, que es un Exchange Traded Fund de energía. ¿Ok? Este es XLE. Y es como yo estoy siguiendo todo este tema de petróleo. Hay muchas formas de invertir en petróleo, una petrolera, que Exxon, que Chevron, que Occidental Petroleum, o sea, hay demasiadas formas de invertir en este sector en petróleo, pero esta es la forma principal. Este es el sector de energía. Un Exchange Traded Fund significa un fondo cotizado en la bolsa que te viene ya diversificado. O sea, esto me incluye Exxon, Chevron, todas esas petroleras, un porcentaje correspondiente de cada una. Entonces, un fondo de energía que ya me viene diversificado. ¿Ok? Y yo aprendí de Warren Buffett hace muchos años que, especialmente cuando uno recién está aprendiendo estos temas o quieres simplemente simplificar tu portafolio, es mucho más sencillo, mucho más práctico escoger un fondo cotizado diversificado a posicionarte en una sola empresa petrolera. Porque la mayoría de personas allá afuera que quieren hacer, encontrar la mejor empresa petrolera, la que mejor rendimiento va a tener. Pero es difícil, ¿no? Porque hay muchas opciones. Hay los líderes del sector, por supuesto, pero hay muchas opciones y escoges una y estás poniendo todos tus huevos en una canasta. Con esto, ¿ok? Y esta es la lección que él siempre nos da en sus conferencias anuales en Omaha, Nebraska. Estás diversificando, o sea, haz el trabajo por ti. El activo te viene ya diversificado, ¿ok? Bueno, por lo que les expliqué en la clase, vimos el sector de energía subir, por supuesto, cuando esto recién pasó, el lunes en apertura y todo, y ahora vemos una pequeña corrección de lo que está pasando con las propuestas que ya está dando Trump para solucionarlo. Se supone que el estrecho de Hormuz está cerrado, por lo menos eso es lo que dice Irán, pero bueno, Trump ya está tomando todas las acciones para que no esté cerrado, para que no esté bloqueado, sino al contrario, que todo siga fluyendo, porque nuevamente a nadie le conviene tener una crisis energética global, absolutamente a nadie, a ningún país, a ninguna persona, solo es consecuencias negativas para todos, ¿ok? Entonces ya están trabajando en eso. Em, Cuando tenemos un sector en la mira, tú tienes que escoger un activo para enfocarte. Ahora, puedes escoger 2, 3, 4, 5, 10, sí, pero no lo recomiendo. Escoge un activo donde poner todo tu enfoque, al que darle toda tu atención y hazte un experto de un activo. Es mejor hacerte un experto de un activo que estar corriendo como un pollo sin cabeza, ¿ok? Buscando entre 10, 20 activos. Y les parecerá exageración, pero no tienen idea cuántas veces he visto personas que están en 20 diferentes activos. Y luego se preguntan por qué no tienen resultados. Y lo más curioso es que esos 20 diferentes activos están repetidos, o sea, están casi en los mismos sectores. Eso no es diversificación. Si tienes 20 activos y son 20 tecnológicos y 10 tecnológicos, 10 petroleros. Bueno, mejor simplificar, como nos dice Warren Buffett, y estar más concisos, más puntuales, más sencillo, más práctico en un ETF de energía, que el ETF se compra como una acción. Es simplemente el fondo cotizado en la bolsa que te viene ya diversificado. En vez que tú manualmente tengas que diversificar, te viene diversificado. ¿Ok? Entonces, es normal cuando vemos una reacción muy fuerte hacia arriba, se disparó el petróleo, ahora ya están sucediendo otros acontecimientos que van a solucionar lo que se temía que iba a ser una total falta de oferta, el 20% de petróleo del mundo, un retroceso. También es muy natural cuando algo se dispara por cualquier razón, ver a personas capturar esos ingresos y luego un retroceso correspondiente. ¿Ok? Recuerden, el dinero inteligente aprovecha los retrocesos.
El dinero inteligente no se espanta con un mejor precio cuando es un activo comprobado. Aprovecha los retrocesos. ¿Ok? Em, Cuando hay guerra o conflicto grande, estadísticamente esto es lo que pasa. El petróleo suele subir entre un 5 y 15% bastante rápido. Esto es estadísticamente, ¿ok? Hacemos un aproximado lo que ha pasado basado en la data anterior que tenemos. Si el conflicto dura, no es poco común ver el petróleo subir 20% más si tenemos una duración. Con duración me refiero a varios meses, no estoy hablando de días o semanas. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo reciente? La guerra de Rusia-Ucrania, se acordarán en febrero 2022. Qué curioso que fue febrero, me acabo de dar cuenta de eso, que esto también sucedió, lo dirán, 28 de febrero y acabo de caer en cuenta que lo de Rusia-Ucrania fue febrero también, febrero 2022, sí, wow, eso es otro patrón. Ok, bueno, guerra Rusia-Ucrania, el petróleo subió más de 30% en semanas, la bolsa cayó. No sé cuántos están en la bolsa en esos momentos, pero yo nunca me voy a olvidar porque de hecho ese era el mes, y me acuerdo clarísimo que era febrero 2022 porque ese era el mes que yo se supone iba a dar a luz y terminé dando a luz en los primeros días de marzo del 2022. Pero fue una cosa loquísima, o sea, fue una bolsa así al piso, eso sí fue pánico, ¿ok? Fue como que nadie se lo esperaba. El petróleo subió. Las materias primas subieron y bueno, fue un año 2022 muy raro en la bolsa porque duró mucho el bajón. No fue un bajón así de un día y chao, no, fue todo el año que estábamos en esto, ¿ok? Y obviamente fue algo largo también. Ese fue el problema, ¿no? Que no fue algo puntual, así como lo de Venezuela no se puede considerar una guerra, no fue una guerra, no fue enfrentamiento, fue puntual, uno, dos, tres y listo, ¿ok? Rusia-Ucrania fue muy diferente. Entonces, ¿qué pasa con XLE, que es este sector que les comento, XLE del sector el ETF del sector de energía? Normalmente sube 5 al 12% al inicio del conflicto, ¿ok? Es normal ver eso, pero si el petróleo se mantiene alto, puede subir más, mucho más, especialmente si dura. Es decir, si el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado o si por más de las propuestas soluciones que está dando Trump en términos de seguros, garantías, protección, que los militares van a dar a estos barcos, digamos, no procesa, se complica, Irán se opone completamente, qué sé yo. Entonces, ahí sí estamos en problemas, porque el pronóstico es que el precio por barril de petróleo se dispare completamente. Al consumidor, obvio, le afecta de inmediato en el bolsillo, a nivel de gasolina y todo. Al inversionista, ¿ok? El inversionista es el único que puede sacar beneficios. Es como cuando la comida sube de precio. Todo el mundo se está quejando, la comida es más cara. Bueno, los únicos que no se están quejando son los que están vendiendo la comida más caro, ¿sí o no? Como un Walmart, digamos. Y los que están invirtiendo en la empresa que está vendiendo la comida. Es decir, el accionista de lo que sea que está subiendo de precio se beneficia, al igual de la persona que está vendiendo lo que está subiendo de precio, ¿sí o no? Entonces, eso es importante entender que como consumidor, como espectador, nunca vas a tener un beneficio. Es como que el petróleo subió de precio o tu gasolina subió de precio, solo quedas afectado. El inversionista es como que un segundo. Yo sé encontrar el beneficio en lo que sea que esté sucediendo. Aún así, la mayoría de personas lo vea como una mala noticia. ¿Ok? Y eso nos muestra la historia. Podemos estudiar cada vez que hemos tenido una escalada en el Medio Oriente, una guerra, ya sea reciente o antigua, porque esto nuevamente no es nada nuevo, y podemos estudiar estos patrones. Todo lo que hacemos, toda inversión que hacemos es basado en un estudio, ya sea un estudio histórico, fundamental, técnico, es la única forma en poder tomar una decisión inteligente de inversión. De otra forma, estás a ciegas adivinando. ¿Ok? Luego tenemos el backtesting y análisis en trading. Esto es algo que vamos a estar enseñando en nuestro próximo entrenamiento que empieza el lunes. Ya les voy a contar un poco más de esto para todos los que quieran seguir aprendiendo con nosotros.
El backtesting básicamente es probar tu estrategia con datos históricos antes de arriesgar dinero real, ¿ok? Si tú eres muy nuevo en la bolsa, no tienes que empezar operando en tu propio dinero. Puedes empezar a través de una cuenta demo, haciendo prácticas, aprendiendo a usar la plataforma de inversión, practicando las estrategias antes de colocar tu capital. Eso es la forma responsable, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, uno está recién aprendiendo, no tienes que meterte de frente con tu dinero real, tienes que aprender a hacerlo primero, ¿ok? El backtesting análisis en trading te permite ver si tu plan funciona en diferentes escenarios del mercado, incluyendo crisis y volatilidad. Mucha gente se asusta de las crisis, se asusta de la volatilidad. Si supieran que la crisis y la volatilidad es lo que más oportunidades nos dan. Cada crisis es una oportunidad. El 2008 fue una crisis, fue lo que mejores oportunidades nos dio. De hecho, muchos no saben que las empresas más exitosas en la actualidad, como Facebook y ese tipo de empresas, nacieron en la crisis, el 2008. ¿Sabían eso? Eso es así. COVID, crisis. ¿Cuántas bancarrotas vimos? ¿Cuántas muertes vimos? Lamentablemente fue una crisis total. ¿Sí o no? Fue un desastre, encerrados, de todo tipo de emergencias que sucedieron al respecto. Bueno, pero creó oportunidad demasiadas. ¿Cuál es un ejemplo? La tecnología se disparó. Fue el inicio de la ola de inteligencia artificial. Fue el inicio de la tendencia de trabajar desde casa, de más emprendimientos online, tantas oportunidades a nivel de tecnología. Los que estamos invirtiendo en tecnología el 2020 vimos esos precios dispararse como nunca antes se habían visto. Eso fue una verdadera locura. Entonces, lo que quiero decir es que cada vez que podemos mirar al pasado y ver una crisis, en realidad fue una oportunidad. Si supiste verlo desde el punto de vista adecuado. Si te dio miedo y te escapaste, te fuiste corriendo, obvio que únicamente saliste afectado. Pero si lo vemos desde el punto de vista analítico, de inversionista económico, de verdad que las crisis es donde más oportunidades existen. ¿Ok? Y la volatilidad, la bolsa te premia por operar en la volatilidad, te premia por eso. Análisis constante te ayuda a identificar errores, ajustar estrategias y mejorar la toma de decisiones. ¿Ok? Con ambos puedes anticipar movimientos del mercado, proteger tu capital y aumentar tus ganancias. En pocas palabras, no hay que adivinar nunca, hay que probar y aprender antes de operar en vivo. Esa es la forma responsable para hacerlo. Quizá algunos de ustedes han escuchado mucho acerca de, ay, no sé quién perdió dinero en la bolsa, sí o no, que eso es muy común escuchar, ay, no sé quién puso un dinero y lo perdió. Les garantizo que si entrevistamos a esa persona, no estuvo haciendo backtesting, no estuvo haciendo análisis, no estuvo haciendo prácticas y no estaba claro de todo lo que hemos estado desglosando en esta clase, de las correlaciones inversas, cómo todo está conectado, cómo afecta el contexto actual. Y cuando las personas se ponen a inventar, en cualquier cosa, no solo en la bolsa, en cualquier cosa, se ponen a inventar sin preparación, sin guía, pues el resultado va a ser un desastre. Y el propósito de esta clase es que tú estés obteniendo estos nuevos conocimientos, que te sientas más preparado, ¿ok? Y que tomes acción para de verdad poder tener resultados, que es al final del día los que todos desean. Paso 6, ya casi estamos terminando los pasos, son 8. Mercados de retroalimentación. Los precios del petróleo y gas van a reflejar la duración percibida del conflicto. Es decir, se van a ajustar los precios a medida que estemos estimando cuánto tiempo va a demorar el conflicto, que es lo que importa, ¿ok? Que es al final lo que importa. Como regla general, las acciones tienden a bajar ante el miedo e incertidumbre y las materias primas o refugios tienden a subir, ¿ok? Hay excepciones, siempre puede haber excepciones, cualquier cosa en la vida, pero eso es como una regla general. Entonces, los mercados forman parte del juego, por así decirlo. Trump ajusta presión según reacciones económicas y políticas, ¿ok? Y el mercado forma parte de todo esto. Ahora, la estrategia de un inversor es seguir los flujos del dinero inteligente. ¿Dónde se está yendo el dinero institucional, el dinero corporativo, el dinero de los bancos centrales? ¿Y cuál es ese comportamiento
de materias primas. Para darles un ejemplo sencillo, un contexto inflacionario, los bancos centrales han estado invirtiendo mucho en oro y eso se ve reflejado en sus hojas de balance. ¿Ok? Los bancos centrales, ¿ok? La Reserva Federal, todo eso tiene inversiones grandes de oro y muchos bancos centrales internacionales se han ido afuera del dólar y de los bonos del tesoro y han redirigido su capital al oro para protegerse de uno, inflación por supuesto, y devaluación del dólar y también obviamente de conflictos geopolíticos porque Estados Unidos ha usado también el dólar como un arma, ¿no? Como con Rusia, como lo vimos. Ah, bueno, si no hacen esto, sanciones aquí, sanciones allá, entonces así una forma de protegerse. Entonces, todo esto, seguir el flujo del dinero inteligente, nos ayuda a saber qué activos, ¿ok? ¿Qué activos están siendo seleccionados por los que manejan más dinero en el mundo, como los principales? Y a nivel de corto plazo y trading, es aplicar estrategias comprobadas, estrategias que funcionan porque funcionan. Solo tienes que estar claro, por supuesto, con tu gestión de riesgo. Eso va a depender de cada persona, va a depender cuánto capital tienes, ¿ok? Si estás completamente desde cero, quizá eres intermedio, quizá eres avanzado, pero tienes que escoger de acuerdo a eso. Paso 7, negociación y framing. Ahora, si estamos en el paso 7, el conflicto termina con un acuerdo o resolución estructural, que eso es lo que estamos esperando, ¿sí o no? Que termine el conflicto. Ningún conflicto dura para toda la vida, ojo, y el mercado lo sabe. Ningún conflicto dura para siempre. A través de la historia podemos estudiar cada conflicto, siempre algunos duran poco, otros más o menos, otros mucho, pero terminan. La pregunta es, ¿cuál va a ser el acuerdo o resolución para este conflicto? Eso puede ser ceses al fuego, que ya están pidiendo diferentes países eso, concesiones nucleares, que bueno, parece que no estamos en la misma página con esos temas, ajuste de sanciones es otra forma de negociar. Entonces, la narrativa, cuando se consigue un acuerdo, ya sea de aranceles o una guerra, lo que sea, se presenta como una victoria, ¿no? Como un triunfo, una victoria estratégica, o miren lo que logramos, devuelve la confianza al público. Y la lección aquí es que la resolución siempre llega tras máxima presión. Es un patrón. Es máxima presión, máxima presión, máxima presión, y luego tenemos una resolución. Y las oportunidades de inversión se revelan aquí. ¿Ok? Tenemos desde ya que identificar desde el paso uno cuáles son los sectores en la mira, qué es lo que más se está moviendo. ¿Ok? Pero cuando ya estamos en el último paso, casi en el último paso, el penúltimo paso, en este caso, ¿qué va a ser lo más beneficiado? Ahora, la clave aquí para generar ingresos en un mismo día, ingresos rápidos, ingresos en la bolsa a corto plazo, va a ser saber operar en la bolsa en cualquier dirección. Es decir, no es únicamente si la bolsa sube y yo tengo un resultado. No, si la bolsa sube y hay un contexto alcista, yo aplico estrategias alcistas a través de opciones financieras, por ejemplo. Si la bolsa está en un contexto bajista, como lo ha estado hoy, con todo lo que ha pasado, pues aplico estrategias bajistas, es decir, poder operar en la bolsa en cualquier dirección. Y el paso 8 y es el paso final, un ajuste rápido a mercado y la oportunidad final. Entonces, tras el acuerdo de negociación que sucede, los mercados cambian de precio muy rápido. Y por eso es la importancia de saber ajustarte en la dirección que vaya la bolsa. Suben o bajan de golpe. Un ejemplo, el petróleo puede caer, como lo vimos ahora último. El petróleo se dispara, luego se presenta una solución, puede que resolvamos este tema del estrecho de Hormuz con esta propuesta de Estados Unidos, el petróleo cae, se cobran ganancias también en el disparo. Y luego que el petróleo cae, sabemos que hay el dinero inteligente que aprovecha mejores precios, las caídas, los bajones y puede subir nuevamente. ¿Ok? El petróleo cae, la materia prima cae, las acciones suben. Las acciones bajan, las materias primas suben. Es entender
cómo funciona, cómo todo está conectado y de qué forma se mueven estas correlaciones. ¿Ok? Entonces, los ganadores van a ser aquí quienes identifican el patrón, que es lo que hemos estado haciendo en toda esta clase que hemos estado haciendo. Yendo a todos estos pasos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que ha pasado ahora último, ¿cuál es ese patrón? Los ganadores son los quienes identifican el patrón y colocan su dinero estratégicamente antes de los ajustes bruscos. No es esperar, vamos a esperar a que encuentren una solución para yo posicionarme. No, es aprender ahora, tomar acción ahora, con tu aprendizaje como mínimo, para poder estar posicionado y no perderte de lo que se viene. Clave para inversionistas es aprender cómo Trump ha manejado conflictos históricamente, porque esto nos ayuda a anticipar movimientos del mercado y a proteger o aumentar tu inversión. Y por eso quieres aprender a operar en la bolsa, porque los cambios están siendo muy rápidos. O sea, todos los días están sucediendo cambios, volatilidad, que subimos, bajamos. Bueno, la naturaleza de la bolsa es subir y bajar. La pregunta es, ¿sabes cómo navegar esos subes y bajas? ¿Sabes cómo monetizar al alza, a la baja? ¿Cómo posicionarte de forma estratégica con lo que a ti te funcione? ¿Ok? Exponerte de la forma que a ti personalmente funcione, que es muy individual, para conseguir un resultado. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.